en este curso de liderazgo intensivo eh, para mujeres en el liderazgo. Y hoy estamos en la clase número 4 por el poder de su amor, se titula. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Arrancamos con un versículo bíblico que está en 2 Corintios 10, del 3 al 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En realidad, cuando yo le cambié el nombre, pero la clase era sobre guerra espiritual, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito sobre este tema, que por ahí a veces hay un mal concepto sobre guerra espiritual o hay un concepto erróneo de que tiene que ser aquella que tenga el llamamiento o que se anime a enfrentar demonios y vamos a desmitificar un poco eso, eh, porque es necesario que todas hagamos unas regueras espirituales, que cuando hablamos de guerra espiritual no compete a un grupo selecto de personas, sino que es para todas. Amén. Entonces, tanto el título de la clase como este versículo y tantos otros que hay en la Biblia, nos queda claro que estamos en una batalla, porque también era por eso guerra espiritual, con la gran bendición de que si la peleamos en el lado correcto y con las armas correctas, tenemos la victoria asegurada. Amén. El versículo, si lo volvemos a mirar un poquito, ¿sí? Nosotros sabemos que no andamos en la carne, entonces si no andamos en la carne, la lucha, ¿sí? Y eso lo decimos un montón de veces, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Pero hoy no lo vamos a hablar tanto lo seguimos hablando desde nosotras, pero ya nos vamos introduciendo en que eh, lo hablamos desde nosotras, y entonces cada vez que tenemos una lucha, ¿se acuerdan que yo se los dije? Cuando ustedes van a estar en liderazgo y van a atravesar por diferentes tipos de lucha, también hablo de liderazgo por ocupar un cargo, ¿no? Pero siendo hijas de Dios, ¿sí? Ya decidimos un bando. Amén. Decidimos el bando correcto y ya al decidir ese bando estamos en una lucha, ¿sí? Estamos en una lucha espiritual. Nosotras decidimos jugar para el equipo de Jesús. Lo bueno que tiene el equipo de Jesús, que ya la victoria está asegurada. Amén. Pero hay que pelearla, ¿sí? Hay que pelearla, porque dice que vivimos de victoria en victoria. Para uno obtener la victoria, ¿qué tiene que haber pasado? Una batalla, ¿sí? O sea, a veces hay que hacer lecturas, ¿sí? O hay que hacer, o lo que vinimos hablando todo este tiempo, ¿no? Así como estamos haciendo una introspección de nosotras, mirándonos a nosotras, también hacer una lectura amplia o una lectura bien eh, entendible de lo que dice de victoria en victoria, ¿sí? De victoria en victoria significa que estoy luchando, pero estoy ganando, ¿sí? Porque si no puedes ir de fracaso en fracaso, ¿sí? Si no podés ir, ¿sí? De pérdida en pérdida, ¿sí? Y sin embargo, la Biblia dice que nosotros vamos de victoria en victoria. Amén. Bueno, entonces, cuando nosotros entendemos de que nosotros no andamos por la carne, no lo vamos a hablar, lo vamos a hablar más que nada. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije, si vos te está pasando en el liderazgo, que por ahí estás en un grupo de amistad y de pronto llega una persona, sobre todo las personas nuevas y a veces no tan nuevas, ¿sí? Que empieza a querer quitarte la autoridad, que empieza a querer, cuando ya se habló que en el grupo de amistad, por ejemplo, si son temas personales e íntimos, no ser necesarios hablarlos ahí, ya, si bien no es una estructura que no se pueda romper, pero lo principal del grupo de amistad es que esté en la palabra que el Señor quiere traer y esa persona te acapara todo el grupo contando todo lo que le pasó. Bueno, esas cosas te van a pasar. Y lo que nosotros tenemos, esas y muchas otras más, lo que nosotros tenemos que entender, que eso no es una lucha de la persona hacia nosotros. Y que no es porque la persona es mala y quiere hacernos boicotear a nosotros, sino que esa persona está teniendo problemas espirituales. ¿Sí? Como también nos pasa a nosotros. A veces podemos nosotros decir o nos pueden decir algo y uno puede
uno no da un diagnóstico, pero solemos decir, y no, lo que pasa es que hay rebeldía en ese corazón. Nosotros no estamos juzgando que la hermana es rebelde, pero sí podemos determinar que hay rebeldía. Entonces, ¿qué empezamos a hacer nosotras como líderes, como hermanas crecidas? Usamos las guerras, las armas espirituales para interceder e intervenir por esa hermana. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hablar un poquito, eso es para que ustedes más o menos entiendan, que nosotras no tenemos armas. O sea, yo no voy a poder decirle a la hermana, agarrar a la hermana y decirle, che, vos sabés que vos sos una desobediente, te dije 80 veces tal cosa, menos si son nuevitas. Uno empieza a hacer pequeños ajustes cuando vos ves que es necesario, si es una persona en el liderazgo, ¿sí? Y le decís y lo vas con la palabra, pero cuando es una persona nueva, ¿sí? Es mucha la paciencia que se tiene que tener y de entender de que no es hacia nosotras, ¿sí? Sino que son corazones lastimados, corazones con pecado, corazones que todavía no pudieron llegar a la luz de Cristo. Y ese es nuestro trabajo, ¿sí? Una de las trampas de Satanás, nuestro adversario, ¿sí? ¿Sí? Satanás Satanás es nuestro adversario, tiene poder, ¿sí? Pero ya fue vencido. En la guerra espiritual el enemigo va a intentar ponernos muchas trampas. Para ser irreprensible necesitamos discernir esos ataques. El discernimiento es la habilidad ejercitada de ver más profundo. Y a esto voy. Cuando vos te está pasando una situación, ya sea con alguien de tu grupo de amistad, ya sea con una hermana de la iglesia, con un hermano de tu iglesia, con tu autoridad, ¿sí? Eh, tenemos que discernir, esto que me está pasando es espiritual, ¿sí? No es que la hermana me quiere boicotear el grupo, posiblemente, sí, la hermana, ¿sí? No es que esto que me está pasando con mi compañera del ministerio es porque es hacia mí, sino que es espiritual. Entonces, en vez de yo empezar a reventarme la cabeza, a rebobinar, ¿y por qué hace esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Orás y ayunás y se disipa, ¿sí? Eso es tener discernimiento, no tomárselo personal, ¿sí? Entender que todas estamos en procesos de crecimientos, algunas con años más de trayectoria, algunas, ¿sí? Con pasos adelantados, otras con pasos que van y que vienen, pero todas estamos en proceso. Amén, ¿sí? Hablando del liderazgo. Pero la importancia del discernimiento, ¿sí? Yo discierno, estoy diciendo, o sea, digo, ¿por qué cada vez que me dan un asesoramiento? ¿Por qué cada vez que dicen algo que hay que hacer, hacia mí viene la resistencia? Empecemos a pensar desde ese lugar. No, uy, otra vez. ¿Entienden la diferencia? Si entiendo que viene la resistencia, voy a orar. Vamos a volver a mirar los PowerPoint anteriores y vimos que había un montón de cosas que tenían que ver con alas heridas, ¿sí? Que hacían de que tenga resistencia hacia la visión, por ejemplo, o que tenga envidia, ¿sí? O que tenga alguna cuestión. ¿Entienden que eso es discernir no solamente al otro, sino a uno mismo? O sea que para la guerra espiritual es necesario tener, aparte de la oración y el ayuno, el discernimiento, para saber por dónde voy a hacer la guerra espiritual, para saber por dónde voy a hacer el ayuno, para saber qué es lo que tengo que entregar a Jesús, para saber qué es lo que tengo que pedir al Señor que me ayude, ¿sí? A, a poder cambiar. Uy, perdón. Una de las cosas que usa Satanás es operar a través de los antidiseños, ¿sí? Para todo diseño de Dios, Satanás proyecta un antediseño, es decir, una versión corrompida y desvirtuada, cuanto más parecida a la original, más imperceptible y efectiva. ¿Sí? O sea, el primer diseño que Dios puso fue la familia. El primer diseño que Dios puso fue la obediencia, cuando le dijo, ¿sí? Tienen todo para elegir menos esto. ¿Qué fue? Satanás. Sutilmente la engañó,
a Eva y le dijo, pero mirá que lo que Dios no quiere es que te pase tal cosa, ¿sí? Le se lo presentó, pero igualmente vos vas a tener libertad, ¿sí? O sea, lo que el enemigo hace es presentarte una versión bastante parecida al diseño original. Hay un versículo que habla sobre las pequeñas zorras, ¿sí? Que son las que van corrompiendo las murallas, que son las que van corrompiendo. Muchas veces en el liderazgo decimos, no pasa nada. Esto chiquitito, no pasa nada, ¿sí? Pero sin embargo, por algo, ¿se acuerdan que hablamos que la Biblia no es casual, sino causal? Por algo habla de todas estas pequeñas cosas que debemos estar atentas y velar. Diseños personales son versiones de nosotras distorsionadas por nuestros temores, debilidades y sutiles desviaciones del propósito de Dios, que van evolucionando hasta que abrazamos un diseño totalmente opuesto al del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Ahora no se me ocurre un ejemplo que pueda herir susceptibilidades, pero bueno, eh, a ver, no diezmo. Total, yo ofrendo bien todos los fines de semana. Eso es un diseño personal desvirtuado de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, después tenemos gente que no prospera dentro de la iglesia. Y eso también es responsabilidad de nosotros como cuerpo de Cristo tener una buena prosperidad. Porque cuando estamos prosperados es porque estamos haciendo la parte administrativa en el diseño original de Dios. ¿Sí? ¿Entienden a dónde voy? Ustedes, se me ocurrió este ejemplo, después si se me ocurre otro, porque la verdad que no los pensé cuando armé el PowerPoint porque es como que vas haciendo un montón, ¿sí? Pero hay diseños originales. Un diseño original, tenés, ¿sí? Tus partes íntimas corresponden, ¿sí? A un género, ¿sí? A un sexo. Si tu sexo es femenino, tu género es femenino, ¿sí? Si vos empezás a sentir o tenés gente dentro de tu iglesia que te va a llegar, ¿sí? Que siente deseos sexuales ante su mismo sexo o que quiere cambiar el sexo original, eso es un diseño personal que es un antidiseño. ¿Me entienden? ¿Sí? Un antidiseño. Otro antidiseño. Voy a que leo el horóscopo, ¿sí? Eh, Me hago tirar las cartas. Nosotros no creemos en la suerte, creemos en la palabra de Dios. Le estoy dando otros ejemplos como para que se les vaya, ¿sí? Ustedes pensando, porque por ahí justito el del diezmo no es el ejemplo que a ustedes les está pasando, ¿sí? Otros diseños corporativos son diseños de Dios comunitarios que Satanás contaminó. Por ejemplo, la familia, ¿sí? Satanás lo primero que destruyó fue, ¿sí? La obediencia, ¿sí? El primer paso, ¿sí? La autoridad. Le quitó autoridad. Él quiso ser la autoridad. Lo segundo que vino a destruir Satanás fue la familia, ¿sí? Y hoy el modelo original, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar con todo lo que ingresó la ESI, ¿sí? Hoy podés hoy podemos recibir una familia donde están por dos mamás, por dos papás, ¿sí? Y, y te van a decir, pero mira que le tienen más amor de aquellos que están juntos y abandonan a los hijos. Eso es otra cosa, no tiene que ver con el modelo original de la familia que Dios estableció. Fíjense cómo con sutilezas, artimañas y estrategias, vos terminás diciendo, y sí, mejor que lo tengan ellos dos, que los recuidan y no que estén abandonados, ¿sí? Porque la mamá y el papá no lo cuidó. Son dos cosas totalmente distintas, porque el diseño de Dios para la familia es mamá y papá. ¿Entienden hacia dónde voy? ¿Sí? Otra de los diseños corporativos es la iglesia como casa de oración y la iglesia como un lugar de reuniones para el hombre. Y acá es un temón que nosotras como líderes, a mí me costó mucho tiempo poder llegar a entender, mucho tiempo no, pero me costó un tiempo poder llegar a entender que más allá de que mi función como esposa de pastor, como líder, yo voy los domingos a alabar y a glorificar el nombre de Jesús. Y eso se transmite, y entonces cuando uno transmite
esa alabanza y esa adoración. Eso no significa que yo me siento y no pasa nada dentro de la iglesia, pero lograr tener la paz y la mansedumbre y la templanza de resolver las cuestiones que se van a ir presentando, pero no olvidarnos de que es la casa de oración y de adoración. Amén. Porque muchas veces en el liderazgo nos llenamos de actividades y de cosas para hacer y perdemos una de las funciones más importantes que el Señor nos creó para adoración. Y el domingo es un momento para adorar, ¿sí? Eso no significa que estamos cantando las canciones y si vemos que hay una hermana que está necesitando una, vaya, adora con esa hermana, pero que el corazón vaya no cargado a todo lo que tengo que hacer, sino despejado a recibir de parte de Dios, aparte de hacer todo lo que tengo que hacer. ¿Entienden cuál es la diferencia? ¿Sí? Pues nosotros no vamos a la iglesia, nosotros vamos a la iglesia a servir y a adorar. El servicio es parte de la adoración. Como yo sirvo, es como yo estoy adorando a mi amado Dios. Si yo voy con un corazón turbado, si yo voy con un corazón enojado, si yo voy con un corazón colapsado, es porque no estoy haciendo una verdadera adoración en mi servicio. Hay una ala rota, hay un pecado, hay algo, ¿sí? Que no me está, no, quizás a veces no aprendemos a descansar lo suficiente en nuestro amado Dios. Quizás muchas veces queremos tener el control de todo y que todo salga perfecto. Y déjame decirte que lo perfecto lo hace Dios. Y la mayor perfección en cualquier situación de la iglesia es el fluir del Espíritu Santo. Amén. Eso no significa, porque al final vamos a hablar de la importancia de la previsión, de ser ordenada, de ser organizada, pero que eso no nos quite el espíritu que llevamos. Amén. ¿Sí? Sobre todas nosotras que vamos, si no nos sentamos, nos vamos a sentar, vamos a alabar, vamos a glorificar, pero hay mucha gente que llega a la iglesia y se sienta y recibe. Nosotras que somos mujeres en el liderazgo, aparte de ir a recibir y aparte de ir a glorificar el nombre de Jesús, en el servicio adoramos. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Todo esto es para que si te está pasando distinto, bueno, ponelo en oración. ¿Sí? Si estás llegando totalmente agotada, abatida y que no ves la hora de que pase el domingo, o una cosa es tener cansancio, ¿eh? Y otra cosa es tener lucha. Por eso digo, la importancia del discernir, ¿sí? A mí me ha pasado de estar dura, contracturada de arriba abajo y yo estaba segura y convencida y sabía que era una lucha espiritual. Entonces ahí me levanto y voy, ¿sí? Y algo, es más, es como que el Señor me está diciendo, más, más de mí, más de mí, más de mí. Amén. Bien. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Otra vez, ¿sí? Y acá fíjense qué lindo que dice. La guerra sobre el diseño original se vence con armas diseñadas para batallar en esos ambientes. Yo no voy a tener impacto en mis niños y en mis niñas si no oro. Yo no voy a tener impacto digo mi niña porque es uno de los ministerios, ¿sí? Yo no voy a tener impacto en el ministerio, ¿sí? Si no busco un material adecuado, apropiado. Si lo busco, lo veo de qué manera hacerlo lo más eh, agradable para que el niño o la niña, ¿sí? No sé cómo explicar la historia. Anita Echegoyen me atiborró de mensajes para la gloria de Dios de cómo explicar la historia a nene de 2, 3, 4 y 5 años. ¿Sí? Porque no es fácil explicarle las historias bíblicas a nenes tan pequeños. Pero ahí había un corazón que no quería decirle cualquier cosa al chico, sino que quería hacer que ese mensaje sea un mensaje de transmisión. Porque a veces una manera de contar la historia bíblica la puede hacer la mamá y bienvenido sea, pero la historia bíblica que cuenta la maestra de la escuela dominical tiene que ser una historia bíblica que, ¿sí?
porque quizás lo que la mamá le cuenta ahí es una transmisión, ¿sí? de hábitos, costumbres. No tienen por qué todas las mamás saberlo, ¿sí? Pero la maestra de escuela dominical sí. Doy ese ejemplo porque es el ejemplo donde yo me interpelo permanentemente. Nuestra guerra no es en contra de las personas que tenemos a cargo y sus buenas o malas decisiones, sino contra potestades principales y huestes de maldad que están operando en sus vidas. Y este versículo es un versículo que debe ser totalmente alentador cuando llevas adelante un grupo de amistad, ¿sí? Cuando llevas adelante ministerios de niños, de adolescentes, de adultos, que vos decís, ¿qué voy a hacer con estos pibes que no quieren venir a la escuela dominical? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con estos adolescentes que no hay manera de que lean la Biblia? ¿Qué voy a hacer con esa hermanita que hace un año que viene al grupo de amistad y todavía no logra tener una periodicidad en venir todos los jueves? Recordar que no son porque la persona toma malas decisiones. O sea, yo no me voy a centrar en lo que la persona hace. Yo me voy a centrar en orar y ayunar y romper esa atadura espiritual que la persona está viviendo. Y ahí viene otra vez el discernimiento. Hay personas que están atadas por vicios, hay personas que están atadas por desorganización, hay personas que están atadas por espíritus, ¿sí? Que no las... A ver, eso está el discernimiento en nosotras. Amén. Si observamos la vida del apóstol Pablo, él no llevaba adelante un discipulado místico, sino concreto. Trataba con las personas, afirmaba, exhortaba, animaba y los celebraba. ¿Sí? El celebrar es cuando uno celebra cada cosa que la persona hace, ¿sí? Nosotras ya estamos grandes y muchas veces ya por ahí hay muchas de mis hermanas que tienen muchos años en el ministerio y ya como que a veces deberíamos hacerlo más. Pero bueno, ¿vieron cuando termina una actividad y a pesar de que nosotros con el pastor estamos agotados, porque generalmente las actividades trabajamos codo a codo con ustedes, llega ese mensajito, agradecemos, felicitamos. Eso es poner en valor lo que la persona hizo. ¿Sí? Eso mismo es lo que ustedes tienen que hacer en el grupo de amistad, ¿sí? Cuando una hermana, ¿sí? Un día vos tuviste, qué lindo que sería que vos hagas una oración, ¿sí? Qué lindo que sería que vos, o cuando esta hermana que te fue el mes seguido, ¿sí? Un bravo bravo, a mí me sale un bravo bravo. ¿Eh? Un aplauso para nuestra querida hermana, te felicito. Sé que hiciste muchos esfuerzos para llegar acá, ¿sí? Se celebra lo que la persona logró, pero operaba bajo el entendimiento de que su lucha nunca sería contra sangre ni contra carne. Y otra vez ahí volvemos. No nos centralizamos, ni siquiera también, a veces nosotros tenemos un grave problema de hacer biografías anticipadas de las personas. ¿Qué se llama eso? No, esta no cambia más. No, esta no va a llegar. No, no le mando más mensajes porque ya le mandé y no, no, no. Está en cualquiera. Eso es una biografía anticipada, mirada con ojos carnales. Porque posiblemente está en cualquiera, porque posiblemente no te conteste los mensajes de WhatsApp. Pero mi pregunta es, ¿hicimos la estrategia espiritual adecuada? ¿Se oró y se ayunó adecuadamente? ¿Sabemos qué es lo que está luchando la hermana, el hermano? ¿Sí? Yo hoy me detengo desde el ministerio, pero ustedes también esto pueden después pensar desde su propio ministerio o lo pueden pensar desde sus propias familias. ¿Sabemos contra qué está luchando ese familiar que amamos que todavía no llegó a Cristo? ¿Estamos ayunando y orando intencionalmente? Si lo estamos haciendo, tranquila, ¿sí? Porque el Señor va a hacer su obra. El problema es cuando no lo estamos haciendo. Porque déjame decirte que cuando nosotros luchamos con las armas espirituales, Dios responde porque es matemática. 2 más 2, 4. ¿Sí? O sea, es un Dios concreto. Amén. Las armas, ay, no puedo leer el título, ¿me lo lees, Pauli? Porque tengo esto acá arriba, o si no tendría que al PowerPoint. Las armas de nuestra milicia.
Bien, las armas de nuestra milicia. Vamos a ver un poquito cuáles son las armas de nuestra milicia, más allá que ustedes saben que son, sí, que nosotros tenemos armas que el Señor nos ha dado, la armadura de Dios, sí, eso ustedes lo conocen, sí, que es la oración, que es el ayuno, que es la palabra, sí, que es, sí, todo lo que nos dice el apóstol Pablo. Pero vamos a hablar de otras armas, sí, de la milicia, que a veces nos las olvidamos. Una de ellas es el poder de Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo lo hemos usado muchas veces o lo hemos utilizado cuando teníamos vieron que hemos hablado mucho sobre la salud mental, sobre la salud emocional, sobre los pensamientos, ¿sí? Pero hoy le vamos a mirar un poquito en esta parte, ¿sí? De que nuestras armas, sí, no son carnales, sino que nosotras tenemos armas espirituales, ¿sí? Y estas armas espirituales, que es el poder de Dios, es el poder de Cristo, ¿sí? Es el poder, esa autoridad que el Señor nos dio el día que fuimos selladas con su Espíritu Santo, ¿sí? Porque nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Nos vamos a quedar con ese espíritu de poder. Entonces, este espíritu de poder es el que nos va a dar, ¿sí? La fortaleza para poder derribar esas fortalezas, para poder derribar esos argumentos, para poder derribar toda altivez que se levanta contra Dios, ¿sí? Para poder derribar todo pensamiento para nosotras y para ayudar a las personas que tenemos que ayudar a que vuelvan al modelo original, ¿sí? No a un modelo, ¿sí? Cambiado por el enemigo. Las armas espirituales se activan por medio de la sanidad interior, el discernimiento y la verdad. Amén. ¿Sí? Vieron que estuvimos mucho tiempo hablando sobre la sanidad interior. ¿Por qué? Porque muchas veces actuamos, sentimos y pensamos porque hay heridas de nuestro pasado que todavía no fueron sanadas. Eso ya tiene las herramientas de cómo hacerlo. Ya la mayoría de ustedes pasaron por momentos o ¿sí? Por reuniones de sanidad interior. Hoy lo que tienen que hacer es llevarlo todo eso a Cristo. El discernimiento es lo que venimos hablando. Bueno, esto que me está pasando, esto que le está pasando a la hermana, ¿desde dónde viene? ¿A dónde tengo que hacer la oración? ¿A dónde tengo que hacer el ayuno? ¿Cuáles son los versículos bíblicos que le tengo que dar a la hermana que sean necesarios para batallar? Porque no es lo mismo la persona que está batallando con un vicio que está batallando con otra, ¿sí? Hay versículos que son más propicios que contra la depresión. Hay versículos que levantan el ánimo, ¿sí? Entonces, eso también, la importancia de la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Solo el que ha sido liberado puede liberar a otros. Es necesario lidiar con nuestras propias fortalezas internas. Y cuando hablamos de fortaleza, no hablamos de las fortalezas buenas, hablamos de esos argumentos, de esas fortalezas, de esas altiveces, de esas estrategias que el enemigo intenta levantar sobre nuestra vida. Porque a veces son internas o a veces vienen de afuera también, ¿sí? Y somos nosotras las que tenemos que estar permanentemente, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando les dije que la sanidad interior o que ¿se acuerdan que arrancamos hablando de que estamos en una lucha? Bueno, es esa nuestra lucha. A ver esto que estoy pensando, esto que me dijeron, ¿es real? Y si es real, bueno, lo cambio, ¿sí? Lo llevo a Cristo, le pido al Señor que me ayude, y si no es real, lo desecho. La guerra espiritual por otros empieza con tu libertad personal. ¿Sí? Nosotras cuando tenemos libertad en Cristo, somos personas que podemos, ¿sí? Que nos creemos, ¿sí? Porque esto se trata de creerte. ¿Sí? Vieron que yo muchas veces le digo, créetela que sos hija del rey, porque ya lo sos. ¿Por qué no actúas como hija del rey? ¿Por qué no actúas en santidad si sos hija de un Dios santo? ¿Por qué no actúas en amor si sos hija de un Dios de amor?
porque a veces no te la estás creyendo. Entonces ahí tenés que ir a trabajar en la autoestima, tenés que ir a sanar, pero esa es tu responsabilidad, porque ya el lugar en el reino lo tenés. Depende de vos si lo ocupás o no. Amén. Depende de nosotras si vamos a tomar esa corona que el Señor nos dio, que nos dijo que somos sus, ¿sí? Somos parte de su reino, o nos quedamos todavía en lo ni. Acuérdense que la primer clase que arrancamos fue como media fuerte, ¿no? Fríos o calientes, tibio los aborreceré. Porque tiene que ver con esto. Si no somos esas personas que somos arrastradas, ¿sí? Que vamos de un lugar para otro. Hoy le creo a Dios, mañana no. Hoy creo que Dios me va a proveer, mañana no. Pero bueno, entonces como no creo que Dios no me va a proveer, bueno, entonces no hago nada más, ¿sí? Cuando nosotras entendemos que la identidad en Cristo es situarnos, pararnos, nos movemos de manera tal. Eso lo predica mucho mejor el pastor le ha predicado muchísimas veces sobre sobre identidad cristiana, ¿sí? Sobre el posicionamiento. Entonces, cuando nosotras tenemos libertad, cuando nosotras utilizamos la libertad que Cristo nos dio, ¿sí? Estamos libres y podemos ayudar al otro a ser libre. Muchas de las ataduras tuyas que el Señor te ha libertado son las que vos vas a poder ayudar a otros a que se liberten, ¿sí? Muchos de los testimonios de donde Dios te ha sacado son los que te van a ayudar a vos, los que vos vas a utilizar para poder ayudar a otros. Amén, ¿sí? Los testimonios de tu vida son esos testimonios donde el Señor te trajo libertad, donde el Señor te trajo luz, de esos lugares que el Señor te sacó. Son los que vos vas a usar, ¿sí? Para poder ayudar a la libertad a los otros. ¿Cómo no vamos a querer estar libres? El segundo es el carácter de Dios. Y en primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor llega en sí castigo. Ay, no sé qué puse. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué nos está diciendo? Que si tenemos a Dios, vamos a tener amor. Si tenemos a Dios, no tenemos temor. Cuando el temor nos está invadiendo, estamos teniendo una carencia de Dios, ¿sí? No nos estamos posicionando, más que carencia, no nos estamos posicionando en las verdades de Cristo. Estamos dejando que las mentiras satánicas, estamos dejando que las estrategias, argumentos y fortalezas espirituales, ¿sí? Se levanten contra lo que Dios dice. Que no temas porque yo estoy contigo, que no desmayes porque yo soy tu Dios, ¿sí? Eso es una de las cuestiones que a veces más luchamos nosotras, el ser humano lucha, no solamente las mujeres, el ser humano lucha contra la duda, contra la incertidumbre, luchamos contra qué va a pasar, luchamos contra qué va a pasar mañana, luchamos como cómo voy a llegar para hacer tal o cual cosa. Eso es lo que nos genera tanta ansiedad, ¿sí? Y después nos viene todo lo que nos viene. ¿Sí? Estamos nerviosas, estamos sobrepasadas, estamos sobrecargadas. Hoy a mí me pasó una situación así, que en un momento me di cuenta que era un montón todo lo que venía y como que me agarró tipo como una desesperación y a empezar a querer hacer, 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 hacer. Dije, no, pará, Nati, hoy es esto, el Señor está con tu vida, mañana es lo otro. Y ahí vuelve otra vez la paz y ahí tomamos mejores decisiones, porque las tomamos en el frío, la tomamos desde la tranquilidad, desde la templanza. Fíjense, no era nada, pero sin embargo, la cantidad de responsabilidades o cuestiones que ya me habían pasado el año pasado volvieron otra vez a querer decirme, te va a pasar lo mismo. Fíjense qué sutil que es Satanás. A ustedes les deberá pasar en un montón de otras cosas, o por ahí me pasa a mí sola, ¿sí? Pero bueno, es ahí donde, ¿qué hace uno? Se vuelve a Dios, vuelve a las verdades. No, si yo soy hija de Dios, si Dios me cuidó todo el año pasado ante
artimañas, estrategias, ¿sí? Y justito se manda ese versículo medio, mire si no será de bendición, ¿sí? El versículo que mandaron hoy. Fue un versículo que me restableció nuevamente mi identidad, me restableció nuevamente mi posicionamiento. Y de pronto me vinieron otros versículos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Otro me vino. Podrán caer 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. De esto se trata, mis hermanos. Entonces ahí obtuve mi libertad nuevamente y ahí volvemos otra vez a seguir llevando libertad a los que están a nuestro alrededor. Amén. Hoy, trayéndoles saber a ustedes. Miren si me hubiese quedado en ese antidiseño. Vos no podés, te van a derribar, te van a destruir. Miren si no será importante plantarnos sobre las verdades de Cristo e ir por el modelo original. El modelo original de mí dice todo lo que acabo de decir. Vos podés, todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todos los versículos que le dije, porque era lo que me estaba en ese momento invadiendo. Dios no solo nos da herramientas externas, sino también nos transforma internamente. Cada atributo de su carácter es un arma contra las tinieblas. Amén. Y ese era cuando yo les digo, tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Entonces, esto que le digo, ¿no? ¿Qué iba a reflejar? ¿La Nati ansiosa, desesperada de cómo iba a ser? ¿O el carácter de Dios con templanza, con paciencia, pensando estratégicamente y tranquilamente de cómo resolver lo que había que resolver? Y en esas cotidianidades donde se refleja el carácter de Cristo, porque a veces uno se piensa, sí, también se reflejan en luchas, en otras cuestiones, pero también en la cotidianidad también se refleja el carácter de Cristo. Cada atributo de su carácter es un arma contra las tinieblas. El amor de Dios vence al miedo. La paz de Dios vence la ansiedad. La justicia de Dios derriba la culpa. La humildad de Cristo vence el orgullo. Dígame si no, ahí puse solamente 4 cuestiones de las que podemos estar luchando: contra el miedo, contra la ansiedad, contra la culpa y contra el orgullo, ego, vanidad y todos los primo hermanos de esto. El carácter de Dios se refleja de adentro hacia afuera. Por eso, la libertad, volver al diseño original, ser más parecida a Jesucristo es lo que después uno refleja, ¿sí? Y no tiene que haber todo ese proceso, ¿sí? Todo eso cognitivo-conductual. Ay, tengo que pensar, ¿me entienden? Porque ya, teóricamente, hay muchas cosas que ya hicimos canales nuevos, ¿sí? En nuestro cerebro, ¿sí? Ya tenemos formas diferentes de reaccionar ante la situación que nos quiere venir a decir o a mandar un antidiseño. Amén. Otra es la autoridad del reino. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que a todas las cosas le sean sujetas. Acá está claramente, chicas, cuando Jesús nos delegó autoridad espiritual. ¿Qué pasa que a veces tenemos miedo? Yo no sé si ustedes, las que estuvieron en el retiro espiritual, no sé si me acuerdo si fue este o fue el anterior, cuando Marta Páez contó una situación que ella vivió. Se las voy a contar cortita y posiblemente un poquito cambiada porque soy desastrosa para esas cosas. Pero lo que les quiero contar me acuerdo. ¿Se acuerdan que ella es psicóloga, estaba estudiando en la facultad y tenía que ir a un curso que era obligatorio sobre control mental o algo así? Ella ingresa a ese curso y no se sienta en el círculo,
se quedó por afuera porque ella tenía que sí o sí hacerlo. Le tomaban, sí, le tomaban asistencia, o sea, lo tenía que hacer sí o sí, no se podía negar. Cuenta que cuando estaban ahí en esa ronda, la psicóloga invita a que pongan la mente en blanco, ¿sí? Obviamente que Marta Páez no lo hizo y empezó a reprender en silencio, ¿sí? Lo que estaba sucediendo ahí. Y resulta que la persona que estaba llevando adelante este ejercicio, que son ejercicios totalmente satánicos, porque cuando ponemos la mente en blanco entran un montón de demonios, dijo, no puedo, acá hay algo que no me permite. De pronto la mira Marta Pá y le dice, sos vos, te pido que te retires. Entonces ella, me imagino que le habrá preguntado, bueno, pero poneme el presente porque estuve. Sí, sí, te pongo el presente, pero te pido que te retires. Se queda afuera porque tenía que después cursar otras materias, no me acuerdo bien cómo fue. La busca esta mujer y le dice, vos sos cristiana, ¿no? Sí. Dice, ustedes no se dan cuenta. El poder que tienen y no lo usan. El demonio le dijo eso. Y nosotros no tenemos que ser matapaes la respetamos y leemos sus libros y podemos decir que somos sus discípulas, pero nosotros nosotros tenemos el mismo espíritu que Marta Páez. Y sin embargo, muchas veces no creemos esa autoridad del rey. Jesús delegó autoridad espiritual a su iglesia. No es algo simbólico, es una autoridad que proviene de su victoria en la cruz y opera ahora en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dudamos? Aparte, esto es algo, esto yo con esto no digo, chicas, que ustedes ahora se pongan a reprender demonios y menos imponer manos porque saben que solamente eso lo pueden hacer los ministros, ¿sí? Pero nosotras tranquilamente, si estamos llenas de la presencia de Dios, si estamos en oración, si estamos en ayuno, ¿sí? Si estamos en obediencia, podemos orar por los enfermos, podemos orar por los endemoniados y no tenemos que esperar que venga el pastor para hacerlo. Siempre te vuelvo a decir, fíjense que hubo un montón, hablamos, ya hace un tiempo que vinimos hablando cuáles son los requisitos donde vos vas a estar con una cobertura espiritual. Si sos obediente a tu líder, si estás llevando una vida en santidad, amén. Si estás en oración y en ayuno, ahí ese espíritu va a tener poder, ¿sí? Esta autoridad se ejerce por fe, no es orgullo, es obediencia. No hacemos nada para ganarla, pero la tenemos para usarla y es una indicación de Dios. Entonces, cuando vos estés dudando del poder de Dios, estás dudando de la cruz, estás haciendo en vano esa cruz, ¿sí? Una cosa es que nosotras oremos y hágase tu voluntad, dijo Jesús. ¿Sí? Nosotras oramos, nosotras no mandamos a Dios, ¿sí? Esto yo te ordeno, no existe eso. Nosotros no ordenamos nada a Dios. Nosotros le pedimos y le invocamos. Ojo, porque yo he escuchado prédicas de personas que no son de nuestra denominación que dice, yo te ordeno. Nosotros no ordenamos nada. Nosotros pedimos. ¿Entienden? Porque seguimos bajo la sumisión y la sujeción de la voluntad de Dios. Pero sí decimos, en el nombre de Jesús, declaramos. Pero es una declaración que la hacemos en el nombre de Jesús, no nosotros ordenando al Espíritu Santo que haga algo. Atenti con esas cosas, ¿sí? Esta autoridad se ejerce por fe, sanar enfermos, echar fuera demonios, romper maldiciones, proclamar libertad en nuestras vidas y en las demás es parte del alcance de esta autoridad. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean, ¿sí? Si queremos, si estamos diciendo que tenemos que luchar con armas espirituales, ¿sí? Las tenemos que tomar, las tenemos que creer. Nos tenemos que posicionar como hijas de Dios, caminar como hijas de Dios y tomar esas armas espirituales. Amén. Tomar esas armas espirituales y hacer uso, creyendo, ¿sí? Que el Señor tiene el poder y no se trata de nosotras, sino de Dios. Hacemos guerra desde la victoria de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, no oramos en el nombre del pastor Martín Bazán, no oramos en el nombre de la líder del grupo de amistad,
porque el que murió en la cruz fue Jesucristo. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Por eso nos bautizamos en el nombre de Jesús. Por eso echamos demonios en el nombre de Jesús. Porque ¿quién fue el que murió en la cruz? Jesucristo. ¿Entienden? ¿Vieron cuando a veces preguntan, pero ¿por qué no se bautizan en los tres títulos? Porque el que murió en la cruz fue Jesucristo. Si no, ¿por qué vos no orás en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo que se sanen? Orás en el nombre de Jesús. ¿Sí? Dice que todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús, porque fue en la cruz, ¿sí? Donde Jesucristo se llevó nuestros pecados, donde se llevó nuestras dolencias, donde se llevó nuestras enfermedades, donde venció a Satanás. ¿Entienden? Nuestra lucha es constante, pero nuestra victoria asegurada. Cuando decimos que nuestra lucha es constante, es ahí donde volvemos otra vez a pensar esos versículos bíblicos, ¿sí? Donde velad, estad atento, ¿sí? Donde sabemos, ¿sí? Viste que muchas veces decimos, bueno, no voy a orar por una semana. Fuiste sin orar por una semana. Y por 2 meses no me voy a congregar. Fuiste si no te congregas por 2 meses. Podés volver porque el Señor te está esperando siempre. Pero bueno, se abrieron unas puertas o se dieron lugares a estrategias, argumentos, ¿sí? A principados, a potestades que no son de Dios. Volvemos otra vez a luchar. Pero qué distinto es cuando todos los días buscas la presencia de Dios, todos los días te vuelves a posicionar como hija, todos los días crees en sus verdades, todos los días crees en su poder, todos los días buscas la santidad, estás mirando qué tengo que alinear, qué tengo que, en este proceso de santidad, hoy el Señor me está diciendo. ¿Qué está diciendo la visión de la iglesia? ¿Por dónde va encuentro con Jesús y casa de Dios? ¿Qué está predicando el pastor el domingo? ¿Qué me dijo mi líder del grupo de amistad? Eso es obediencia, eso es sujeción, eso es discernimiento. Amén. Esto lo hablamos para nosotras, cuando ustedes, y esto es lo que ustedes te va a después desvelar y va a decir, por eso voy a orar por la hermana que el Señor puso en mi grupo de amistad. Por eso voy a llorar por la hermana que el Señor puso en mi grupo de amistad. Porque está luchando contra estrategias, está luchando contra un montón de cuestiones que yo ya las vencí, porque yo ya vencí de ir todos los domingos a la iglesia, yo ya vencí de el pecado, yo ya vencí, ¿sí? De que Jesucristo me ama y entonces me amó, me dio el Espíritu Santo. Hay hermanas que no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo van a luchar si no es a través de nosotras, de nuestra intervención, hasta que lo puedan tener? Las que tienen hijos, si tus hijos no reciben el Espíritu Santo y son pequeños, es tu prioridad que lo reciban. ¿Sí? Las que sus hijos todavía no se bautizaron, es tu prioridad que se bauticen. ¿Entienden? Porque si no tenían el Espíritu Santo, ¿cómo van a poder luchar? Y es ahí donde nosotras, que ya el Señor tuvo esa gracia, que nos dio la gracia de salvarnos, nos dio la gracia de darnos el Espíritu Santo, nos dio la gracia de rescatarnos, por gracia damos lo que por gracia recibimos. Amén. Pero no peleamos por una victoria futura, peleamos desde una victoria ya ganada en la cruz. Cada vez que oramos, adoramos, servimos y vivimos en santidad, estamos haciendo retroceder las tinieblas. Amén. Este acto que estamos haciendo ahora, de conectarnos, de despejar, de traer luz a nuestros corazones, es hacer retroceder las tinieblas. Cuando vos terminemos este Zoom y vos por ahí te diste cuenta, uy, yo no estaba ayunando y orando con nombre y apellido. Ay, yo no me he dado cuenta que tenía que mi hijo o mi hija no había recibido el Espíritu Santo y tenía que orar y ayunar. Eso es hacer retroceder las tinieblas. ¿Entienden lo importante que es cada acto que llevamos adelante? Los principios, ¿sí? Básicos
¿Qué dice Pauli? Démelo, porque si no invento. Principios básicos de guerra espiritual. Ah, bueno, iba bien. Y vacío. Iba. Pero no podemos hacer adivinación. Así que no es bíblico. Así que, ¿cuáles son los principios básicos de una vida en guerra espiritual? Ahí ya lo expolié. Hacer de la guerra espiritual un estilo de vida. ¿Sí? No es un evento casual o no es para intercesores avanzados. La guerra espiritual es para todas. Todos los días tenemos que orar. Todos los días tenemos que entender que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si todavía no puedes dominar algunas conductas, Dios te dio ese espíritu, te dio ese poder, te dio esa autoridad, ¿sí? Entonces es una forma de vivir el cristianismo en todo momento, desde el instante que recibimos a Cristo. Si vos recibiste el Espíritu Santo, si vos estás bautizada, y si no estás bautizada, pero bueno, si no estás bautizada ya tenés que estar bautizando. Bueno, no estarías acá, ¿sí? Porque era uno de los requisitos. Pero si recibiste el Espíritu Santo y hace mucho tiempo que no estás hablando en lengua, algo no está funcionando bien, ¿sí? Hay que, ¿sí? Hay que avivar el fuego que el Señor nos ha puesto. Y después tiene dos frentes, ¿sí? Esta guerra espiritual. Por un lado hacemos resistencia y por otro lado proclamamos ofensiva. La resistencia es la defensa, ¿sí? Resistir al diablo y él huirá de vosotros por un tiempo, ¿sí? Esta leve tribulación momentánea. O sea, es por un tiempo, después vuelve con otra cosa. Por eso estamos en guerra, por eso somos guerreras, por eso estamos en lucha. Amén. La resistencia es permanecer firmes. ¿En qué permanecemos firmes? En la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en la congregación, en estar juntas unas con la otra, ¿sí? En buscar esas amistades que nos lleven a un crecimiento espiritual, no que nos lleven para abajo. Yo no digo que vos no tengas amistades que no sean cristianas, porque si no, ¿quién les va a predicar? Lo que digo que a la hora de llevar adelante un consejo, de tomar una decisión, lo vamos a buscar entre personas que tengan un mayor crecimiento que nosotras. Amén. Entonces, ¿cuándo resistimos? Cuando permanecemos firmes, cuando somos santas, cuando perseveramos, cuando cuidamos el terreno ganado, cuando cuidamos nuestra mente, nuestra fe, nuestras relaciones, nuestro llamado. Es no ceder a la tentación, no retroceder en la prueba y no abandonar la verdad. Con eso resistimos. Amén. Y eso es en la cotidianidad, ¿sí? En el contexto de las personas que discipulamos es fortalecer las armas de defensa. Es clave para guiar a nuestros discípulos a alcanzar la victoria. Cuando nosotras conocemos de la palabra, porque si nosotras no conocemos la palabra, vamos a dar un consejo personal y muchas veces los consejos personales pueden no estar coincidiendo con la palabra de Dios. Y eso está mal. Nosotros no damos consejos personales, nosotros damos consejos a la luz de la palabra. Amén. ¿Sí? Porque para consejos personales, si no le preguntas a una amiga, pero para consejos que son a la luz de la palabra, nosotros tenemos que aconsejar la palabra. Le guste o no le guste, vamos a ver la manera y la forma. A ver, ¿a ustedes les parece que a mí me es fácil como mamá aconsejarle a mi hija que ella tiene que las relaciones sexuales son dentro del matrimonio? Pero es mi responsabilidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotras tengamos hermanas dentro de la iglesia, muchas veces dentro de los grupos, le vamos a tener que decir, mira, tal cosa que estás haciendo, si seguís siendo van a entrar mucha gente con mucha mentira, porque la mentira está al orden del día. Vos no le vas a decir la primera vez, pero va a llegar un momento que vas a tener que decirle, mira, eso que te estás haciendo no es de bendición, la mentira tras mentira, porque la mentira es de Satanás. Vos no se lo vas a decir de esa manera. Entienden a dónde voy, ¿sí? Pero las fortalezas, fortalecer las armas, es clave para criar. Por eso debemos saber
perdón, me estoy yendo del contexto. Debemos saber cuál es la palabra, porque para poder dar un buen consejo, ¿sí? Nosotros debemos saber lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros, lo que siempre nuestro pastor y nuestra denominación enseña la sana doctrina. ¿Mm? Eh, es así. Después proclamar, la proclamación ofensiva es predicar, interceder, adorar, testificar, ¿sí? Con acá se avanza, ¿sí? Cuando nosotros, una cosa es la resistencia, nosotros resistimos al diablo, ¿sí? Resistimos a sus acechanzas, resistimos al pecado, resistimos a las mentiras. Eso es resistencia. Cuando nosotros estamos predicando, ¿sí? Ahí estamos avanzando en el terreno espiritual, ¿sí? Cuando nosotros estamos intercediendo en oración, cuando nosotros estamos abriendo un grupo de amistad, cuando nosotros somos líder de un grupo de amistad, cuando nosotras decidimos ser Timoteo, ¿sí? Y para el día de mañana poder ser un líder del grupo de amistad, ahí vos vas ganando terreno. Cuando vos le estás predicando a las almas, cuando vos estás adorando en todo tu ser, en espíritu, ¿sí? En mente, en cuerpo, en alma, ahí vos estás avanzando, ¿sí? En el terreno espiritual. Y tenemos que hacer las dos cosas, ¿sí? Por un lado tenemos que resistir el diablo, ¿sí? Y por otro lado tenemos que proclamar el reino, ¿sí? Y proclamar el reino es llevar el evangelio, ¿sí? Es dar las buenas nuevas, ¿sí? Por un lado vamos construyendo y cuidando nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, y por otro lado vamos haciendo, ¿sí? Tanto en la vida personal como también en los GDA y ministerios resistimos y proclamamos, ¿sí? Ninguna de nosotras está hoy preparada para llevar adelante ningún ministerio. Dios capacita al que dice que sí. ¿Sí? Dios capacita al que dice que sí. Por eso se están capacitando. Por eso mañana, viernes y sábado van a invertir de su tiempo, de sus recursos y de todo lo que tienen para capacitarse. ¿Por qué? Porque Dios capacita al que dispone su corazón. Amén. ¿Sí? Eso es algo tan, tan bello de nuestro. Es más, la Biblia dice que Él dice que lo vil y lo despreciado Él usa. A mí, yo fui una de las que no fui siempre muy elegida, ¿sí? No fui siempre de las que estaba delante de todo. Sin embargo, el Señor me escogió y me puso como cabeza y no como cola, ¿sí? Yo siempre cuento que de los cuatro hermanos no soy la más inteligente, no soy la más fuerte físicamente, pero sin embargo el Señor algo ha visto en el corazón. Por eso digo, ¿no? Porque muchas veces decís, pero Nati, yo no tengo los recursos, pero Nati, después el Señor, ¿sí? Por su gracia, me fue llevando en conocimiento. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Qué es lo que va a hacer cada una de ustedes? Aquellas que van a hacer el instituto bíblico y que dijeron, sí, voy a hacer el instituto bíblico. Esos son los corazones que el Señor necesita y desea. Porque no se trata de tu intelecto, no se trata de tus capacidades, se trata del corazón y de la disponibilidad del corazón. Cuando uno dispone el corazón, dispone el cuerpo, los recursos, la mente, el tiempo. Nosotras acá, en este momento, estamos disponiendo lo más preciado que hoy tiene, que hoy se tiene, que es el tiempo, porque es un recurso no renovable. Y lo estamos poniendo en disposición de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Como el tiempo que ustedes ponen cuando preparan la actividad, cuando preparan la clase, cuando están, ¿sí? Cuando preparan. Nosotros estamos totalmente felices por la valentía de las hermanas de Chacabuco. Estoy seguro que en Salto también pasa, pero a veces Salto, por ahí, lo que nosotras tenemos, y estaría bueno que de, Anita y la Luli suben lo de adolescentes, ¿sí? Gaby 2x3 sube, pero qué bueno cuando se sube, ¿sí? Suban, pongan en valor, den a conocer las buenas obras. ¿Sí? Entonces, si hay una hermana en tu grupo que hoy hizo una oración porque nunca lo había hecho, ponelo en valor. No solamente en el grupo de amistad, en los grupos nuestros, porque eso es exaltar también al reino de Dios, ¿sí? Hay que poner en valor, no seas tímida
en compartir. Yo amo al grupo de mis chicas porque al principio eran tímidas, ¿sí? Y ahora se están animando. Y ahora veo, y no saben qué alegría que me da cuando veo, no sé si ustedes miran, cuando ven todos los estados, están todos los estados con el versículo que hizo medios, ¿sí? Y a veces es gracioso porque por ahí una sube un estado y de pronto, que no era el estado de medio, y después vos vas viendo que los estados de las otras, todas están subiendo lo mismo. Gloria a Dios, gloria a Dios, ¿sí? Gloria a Dios. Así como las redes en nuestras vidas, ¿no? Digo las redes porque a veces es lo más visible, ¿sí? Eh, pero bueno, tanto en la vida personal como también en los GDA y en los ministerios resistimos y proclamamos. Así que gloria a Dios que estás acá, ¿sí? Te felicito por querer ser líder, por querer capacitarte, por querer ser, por querer ocupar un ministerio, es por querer ser una Timoteo, por querer tener un grupo de amistad o por querer capacitarte. Que Dios te bendiga y nada, felicitaciones. Para todo esto, ya vamos terminando, necesitamos ser líderes efectivos con intencionalidad, ¿sí? Todo lo que se hace en el reino se hace con intencionalidad. Jesucristo sabía lo que venía a hacer, se preparó 30 años, ¿sí? Para hacer lo que tenía que hacer, tenía las instrucciones, ¿sí? Es más, él lloró gotas de sangre, no fue cómodo para Jesús la muerte en la cruz, la padeció y la sufrió como si la estuviéramos pasando cualquiera de nosotros, pero sabía que ese era su plan y su propósito. Pensando en los grupos de amistad y pensando en los ministerios y pensando en mujeres, nosotras, con propósito y mujeres en el liderazgo, es necesario tener un listado con nombre con nombre y apellido de las personas que estás liderando para poder orar y ayunar. Es necesario tener una cercanía para saber sus dificultades, compartir tiempo para discernir las dificultades espirituales que las están atando y batallar. Si vos das en el grupo de amistad la clase, te vas y después no ves a tu hermana, no le preguntas nada hasta la otra semana, ¿cómo vas a tener discernimiento? ¿Sí? Si total el Señor no nos da muchas, los grupos de amistad son 6 o 7, el más numeroso. No tenés que liderar 50, ¿sí? Por ahí las maestras de escuela dominical tenemos más chicos, pero somos 3 o 4. Se pueden separar los niños. Bueno, yo me encargo de esto, vos encárgate de esto. Eso es ser estratégico. Tener objetivos a corto, largo y mediano plazo, ¿sí? Los cuales deben ser comunicados. La comunicación es crucial en el liderazgo y en el manejo de grupos. Por eso fue una de las decisiones que yo tomé en enero, decir, voy a hacer este curso para las líderes, ¿sí? Vos también, fíjate, yo al grupo de amistad le dije, este año nos tenemos que multiplicar, ¿sí? Este es el objetivo a mediano, ¿sí? A corto plazo, empezar a trabajar más fuertemente con mi Timoteo y empezar a ver otras, ¿sí? Que tengan la capacidad y el corazón para querer ser también Timoteos y líderes, porque si los multiplicamos tenemos que haber 4, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los objetivos para el grupo de amistad de ustedes? A corto, mediano y largo plazo. Yo a largo plazo es que nuestro grupo de amistad sea un semillero de grupo de amistad y después yo ser supervisora y supervisar 8 grupos de amistad y que después Anita siga supervisando otro grupo de amistad. Eso es a largo plazo. Se compartió con el grupo, lo tenés en oración, le preguntaste a Dios cuál es el objetivo que tiene para tu grupo de amistad. Ser previsor de lo que voy a enseñar. Se planifica conforme a la visión y lo sitúa a la necesidad del grupo. Amén. O sea, la visión es santidad. Una iglesia celular en santidad. Lo vamos a situar. Si las hermanas son nuevas, nosotros no vamos a ir con el tema de la mantilla y el pantalón. Pero después de mucho tiempo ya vamos a eso.
Les doy ese ejemplo, ustedes interprétenlo cada uno en su grupo, ¿sí? Lo hacemos situado. Aprender y saber la palabra de Dios. Nosotros no guiamos desde el intelecto, pensamientos u opiniones, guiamos a través de la palabra. Indistintamente si lo hacemos o no, ¿sí? Ojalá que siempre podamos hacer de ejemplo de lo que estamos predicando, de lo que estamos enseñando. Pero aún así, si no lo estás haciendo, tenés que enseñar lo que la palabra dice. Y cuando uno está enseñando, Dios lo está enseñando a nosotros, ¿sí? No, ¿sí? Vieron que cuando uno, dicen que cuando estamos así, dicen que uno es para allá y tres son para acá, ¿sí? Entonces, fíjense si no es hermoso el liderazgo, que el Señor lo que va haciendo con nosotros también es purificándonos, ¿no? Nos va llevando para a ese proceso de crecimiento en Cristo. Se va aligerando porque tenemos que ir aligerándolo para poder, sí, eh, enseñar la palabra de Dios. Y estar bajo autoridad espiritual que te respalde en oración, ayuno y consejería. No te podés mandar sola, ¿sí? Es necesario estar bajo una autoridad espiritual. Primero para que estés respaldada espiritualmente, porque así como ustedes, ¿sí? Tienen adelante personitas, niños, niñas, adolescentes, mujeres, ¿sí? Hay otras autoridades espirituales que están a cargo de ustedes y otras autoridades espirituales a cargo de otros, ¿sí? Y eso te da autoridad y te da respaldo y te da seguridad, ¿sí? Te da cobertura. Cuando no lo estás haciendo, no estás bajo cobertura y bueno, no está bueno. Dejamos de compartir. Bueno, espero que haya sido de bendición para sus vidas. Eh, yo lo hablé de los grupos de amistad, lo hablé de los ministerios, cada uno lo piensa del ministerio o los ministerios y grupos de amistad que está llevando adelante, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque es eso lo que les va a permitir tener una visión clara, precisa y concisa y tener oraciones situadas, ¿sí? Porque si no, oramos, Señor, bendice a mi grupo de amistad. Está bien, esa oración está buena, pero el Señor está diciendo, ¿y dónde cree que lo bendiga? ¿Sí? Nosotros ahora con Anita, ¿sí? Tenemos que hacer una estrategia espiritual. Cuando yo escuchaba esta palabra, me escuchaba, que Dios me hablaba esta palabra, hubo un tironcito de orejas para mi grupo de amistad, ¿sí? Y bueno, la tomamos, ¿sí? Y vamos a hacer el listado y nos vamos a dividir y vamos a orar y vamos a ayunar todos los días. Amén, ¿sí? En el ministerio de niños. Bueno, gracias a Dios el Señor es re bueno, todo lo que habíamos orado y ayunado, el Señor ya, miren si nos responde, ¿sí? Porque esa eran oraciones.